podemos leer, recortar saberes, recuperar ideas, hablar, comunicarnos. Una vez que todo eso lo sabemos hacer, las TICs lo que van a hacer son potenciar esas acciones. Bien, voy a dejar de compartir, te paso la voz, Michael. Bueno, con todo lo que nos estuvo presentando María Paula, haciendo primero las sugerencias de enfoque, un espacio que habilitamos también, teniendo en cuenta de cómo vamos avanzando y cuáles son las necesidades que tenemos, ¿sí? Recién María Paula nos hablaba de esto de los mitos y de las realidades que tenemos en la escuela, y nos llevó a pensar allá en el 2010, cuando empezábamos a trabajar con Conectar Igualdad, y de repente nos dijeron que todas las escuelas íbamos a recibir netbooks, y pensamos que era realmente una utopía, hasta que llegaron esas netbooks y nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que capacitar, y tuvimos que ir viendo un montón de cuestiones sobre la marcha, ¿no? Pero también estos mitos y realidades fueron cambiando con el tiempo, y hoy siguen vigentes en la escuela. Hoy en día vemos que nuestros niños de nivel inicial ya han recibido equipamiento en los jardines para trabajar con educación digital, programación y robótica, y todo esto sigue avanzando a pasos agigantados. Ni pensar lo que vivimos en el año 2020, que por ahí a los amantes de las TIC decimos esto nos tenía que pasar para que las personas nos demos cuenta de que sí o sí las tenemos que incluir en nuestras prácticas. ¿A dónde vas? Hay un micrófono que está activado. Muy bien, entonces estos enfoques... La caja está en el lugar, yo puse en el lugar en tu mueble. Gaby, la podemos silenciar, no sé quién es. Gracias, Gaby. Estos enfoques también fueron cambiando, ¿no es cierto? Nosotros pensamos por ahí en un aula tradicional y fuimos a partir del año pasado trabajando esto, ¿no? De un aula distinta, de un aula diferente, del aula virtual, de trabajar también con diferentes medios y de poder ir a adaptarnos, de que nuestros alumnos del siglo XXI son distintos, que tienen desarrollado otras capacidades y que nosotros como docentes los tenemos que guiar para que ellos vayan desarrollando esas competencias, que como dice un autor que es Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, cuán importante también es en guiarlos, en que el error nos ayuda, del error se aprende, y que es importante aprender, pero también es importante desaprender y estar abierto a nuevos aprendizajes. También vamos a hacer un recorrido por los NAP, ¿sí? Los núcleos de aprendizaje prioritarios. Desde el 2018 se han incorporado los NAP de educación digital, programación y robótica, de los nuevos diseños curriculares que ya incluyen TIC y TIC en la enseñanza, y sobre todo también de nuestros proyectos áulicos y nuestros planes, como hoy hablábamos al inicio, que tienen que trabajar con esta transversalidad de las TIC. Uno de los mitos que decía María Paula, pensamos que únicamente el profesor de informática, el profesor de tecnología de computación son los únicos que pueden trabajar con TIC, y eso no es así, sino que nosotros tenemos que incorporarlo porque es una realidad en nuestras vidas. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes qué es lo primero, nosotros mismos, qué es lo primero que haces cuando te despertás, y la mayoría, el 90% responde mirar el celular. En el celular tenemos la alarma, tenemos el cronograma, tenemos el recordatorio, leemos las noticias, nos conectamos al Classroom, nos conectamos con nuestras familias, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces estamos mediados por las tecnologías. Las tecnologías no son un medio, no son un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos permite conectarnos, y que también, por supuesto, los excesos no están bien. Pero es un medio que nos permite conectarnos con el mundo exterior, con nuestros alumnos, con nuestras familias, y poder estar actualizados. Hoy hablábamos, ¿no es cierto?, uno de los puntos fundamentales son estos enfoques, y uno de los enfoques que se ve, ¿no es cierto?, cambiado, es el tema de la enseñanza, ¿sí? Entonces aparecen
enfoques como el blended learning o el aprendizaje semipresencial, el flipped classroom o el aprendizaje del aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, también llamado ABP, y el aprendizaje ubicuo, ¿sí? Que no solamente aprendemos en el aula de 4 paredes, lo vivimos cada uno en carne propia en el 2020 y lo seguimos viviendo, sino también que se generan otros espacios de aprendizaje y otros espacios en aulas naturales, y todo esto nos lleva a aprender justamente y a acompañar a nuestros estudiantes en el aprendizaje. Pero, ¿qué tienen en común todos estos nuevos enfoques? ¿Sí? Si observamos estas imágenes podemos ver cómo el medio que nos rodea interviene en nuestras vidas, ¿sí? Ahí vemos algunas imágenes, como les decía yo, y si nosotros analizamos cada uno, cómo inicia nuestro día y cómo finaliza nuestro día, podemos decir en la mayoría de los casos que inicia con la tecnología y finaliza con la tecnología. Pero también hay nuevas formas de enseñar y aprender, como la inteligencia artificial, todas las herramientas o las apps que nos ayudan, los simuladores, la gamificación, y todo esto nos lleva también a incorporarlas, pero para enriquecer nuestras propuestas de enseñanza, ¿sí? Siempre pensar en esto, de que la tecnología es un medio y que nos lleva a enriquecernos, ¿sí? ¿Qué tiene también todos estos enfoques en común? 3 cuestiones muy importantes. Por un lado, buscar que nuestro estudiante sea el protagonista de ese aprendizaje. El estudiante como centro de esta tríada. Un docente como facilitador, como guía, como acompañante del aprendizaje. Y también tener en cuenta las competencias de la educación digital. Las competencias de la educación digital que no solamente tienen que ver con lo que yo estoy enseñando, sino también con nuestros aprendizajes para la vida. ¿Sí? Hay un libro que siempre lo cito que es 10 en la escuela, 0 en la vida, ¿sí? Que hace una crítica a que muchas veces formamos a nuestros estudiantes para el aula de 4 paredes y no los formamos para el exterior, para la vida, para la sociedad, para defenderse en el futuro. Entonces, esta alfabetización digital, estas competencias de educación digital, como lo nombra también Aria Moreira, ¿sí? De cuáles son esas competencias que las tenemos que desarrollar, y si las comparamos para ir con el siglo XIX, que era importante aprender a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos, hoy todo esto se ve mucho más ampliado. Entonces, también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, guiarlos, para que pueda participar en una sociedad, para que pueda desarrollar el pensamiento crítico, para que pueda hacer un uso autónomo de las TIC, pero también responsable, que se pueda trabajar con la seguridad informática, que sea creativo y que también pueda innovar, a su vez que sea comunicativo y colaborativo, ¿sí? De aprender con otros y aprender de otros, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad donde nos tenemos que relacionar y trabajar con los demás. Algunos estudios de empresas que nos dicen que por ahí buscan una persona que sea creativa, que sea responsable, que tenga conocimiento de la disciplina, pero que también pueda relacionarse y trabajar con otros, ¿no? Donde lo emocional y lo social cobra un lugar muy importante, ¿sí? En nuestras vidas. Hoy hablábamos también hablábamos de los enfoques, de las características de nuestros alumnos del siglo XXI, de las competencias digitales, pero también de cómo los diseños curriculares y los NAP van incorporando la enseñanza y la incorporación de los TIC. En el 2018, desde el Ministerio de Educación de Nación, se incorporan los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, programación y robótica. Estos núcleos de aprendizaje prioritario están pensados para el nivel inicial, la educación primaria, primer ciclo y segundo ciclo, y la educación secundaria en ciclo básico y ciclo orientado. En síntesis, ¿de qué tratan estos núcleos de aprendizaje prioritario? De la transversalidad de las TIC.
no habla de una materia o de un área, sino de que todas las materias y todas las áreas deben incorporar la educación digital, la programación y la robótica y estar relacionados, ¿sí? Desde los saberes más básicos en el nivel inicial hasta, ¿sí?, ir complejizando en la escuela secundaria. Entonces, hay autores como David Mioduser, que es un autor que trabaja mucho en el nivel inicial, que comienza hablando del Internet de las cosas, ¿sí? De la Internet de las cosas relacionado a nuestra vida cotidiana y de cómo esta Internet de las cosas está relacionada a nuestro quehacer diario, ¿sí? De cómo desde vamos a un lugar y arrimamos nuestras manos y se activa en el lavatorio el chorro de agua para lavarnos las manos, o de cómo vamos ahora, ¿sí?, a un tótem y arrimamos nuestra muñeca y nos toma la temperatura, o de cómo vamos a un negocio y se abren las puertas a través de sensores, o de cómo se puede manejar un lavarropa a través de un smartphone, y así sucesivamente, cómo funciona nuestra vida a través de este Internet de las cosas. Y por supuesto la incorporación de los recursos educativos digitales, pero de que esos recursos digitales sean válidos, ¿sí?, para nuestros estudiantes, para el propósito de enseñanza, de lo que quiero lograr, de cuáles son las metas, y sobre todo que sean propios para el nivel en el cual estoy trabajando. Esto es muy importante porque a veces nos cuesta muchísimo, así como nosotros decimos, la bajada, ¿sí?, de los contenidos, también la bajada de las aplicaciones y las herramientas que seleccionamos para trabajar con nuestros estudiantes. A su vez, otra cuestión importante es la creatividad y el juego, ¿sí?, que lo llamamos desde las TIC la gamificación. ¿Qué diferencia hay entre el juego y la gamificación? La gamificación siempre tiene niveles para ir avanzando, tiene objetivos, pero sobre todo objetivos de aprendizaje. Yo utilizo un juego digital, pero para brindar conocimiento, para que el estudiante pueda repasar, pueda afianzar, pueda construir saberes, ¿sí? Siempre tiene un propósito de enseñanza. Si yo le doy un juego para pasar el rato, para llenar el espacio de mi cátedra, no es significativo, ¿sí? Una gamificación siempre tiene un propósito de enseñanza. A su vez, hablamos de esa seguridad digital que es importante, por eso siempre hablamos de que cuando voy a trabajar con un sitio web tengo que chequearlo primero. Si voy a trabajar con un video, tengo que chequearlo primero. Si voy a trabajar con una imagen, chequearla primero. Siempre suelo recomendar a los docentes de que descarguen el video, que descarguen la imagen, que descarguen la página web para no utilizarlo directamente de internet, porque pueden aparecer, ¿sí?, por ahí propagandas o algunas imágenes que no son aptas para los menores, sobre todo cuando trabajamos a nivel inicial o primario. Y la comunicación, ¿sí? Todos, la gran mayoría, utilizamos las redes sociales, utilizamos entornos virtuales para comunicarnos. Entonces también estas herramientas digitales, estas aplicaciones nos permiten comunicarnos, ¿sí? Y algo muy importante que ya se está incluyendo en las escuelas, que empezamos trabajando con secundaria, luego con primaria y se ha sumado desde el 2019 con Aprender Conectados, el área de programación y robótica en las escuelas. Sabemos que han llegado equipamiento a todas nuestras escuelas de gestión pública para trabajar. Entonces, la programación y robótica ya está en las escuelas y nosotros tenemos que trabajar con esto. Desde las diferentes áreas del conocimiento se puede incluir educación digital, se puede incluir programación, se puede incluir robótica. Los estudiantes del IEF de Curuzú, de los diferentes profesorados también, están trabajando en todos estos aspectos. Hemos trabajado en forma conjunta con el equipo de Aprender Conectados. Acá está Facundo, que nos acompaña siempre. Y todo esto se ve incluido desde los diseños curriculares que incluyen TIC y TIC en la enseñanza. Si por ahí nosotros comparamos nuestros planes de estudio cuando nosotros fuimos formados, no tenían estas materias, ¿sí? Por eso también se ve estos cambios y estos avances que se van dando de acuerdo a las necesidades y a las adaptaciones que van ocurriendo, ¿sí? Pero no olvidarnos que todo esto, la educación digital, la programación, la robótica, lo que busca, ¿sí?, es
guiar al estudiante, ayudarlos a pensar, ayudarlos a construir, ayudarlos a desarrollarse en una sociedad del siglo XXI. Muy bien, avanzamos otro poquito. Tal vez alguno de ustedes reconoce esta imagen que está acá, que lo usamos en un curso de nivel inicial, ¿sí? Y me pareció interesante retomarlo, ¿sí? El año pasado, en este momento, si nos pensamos un poquito un año atrás, en el 2020, ya pasó, hace un año atrás, estábamos padeciendo este periodo de iniciación, ¿sí? Donde era importante sostener lo pedagógico y darle continuidad. No sabíamos cuánto iba a durar, pensamos que por 15 días y que volvíamos, pero eso se vio prolongado a todo el año, ¿no? Era importante sostener el vínculo, ponerle el cuerpo en un escenario que era totalmente distinto, hasta desconocido para nosotros, ¿no? Donde teníamos una mirada partida. ¿Por qué digo una mirada partida? Una mirada donde estábamos mediados por las pantallas, ¿sí? Donde también todo esto de lo emocional se vio afectado, porque lo veíamos afectado en nuestras casas, en nuestras familias, nos tuvimos que adaptar a todo eso, y a su vez adaptarnos a esta escuela que se llevaba a cabo a través de lo virtual. Entonces esta mediatización de las pantallas también nos llevó a trabajar en una triada ampliada donde sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario tuvimos que trabajar muchísimo con las familias, adaptar, ¿sí? Implementar las guías para las familias, donde teníamos que explicar a los papás cómo íbamos a trabajar, porque ese papá, esa mamá, esa abuela o esa tía que estaba en la casa, se convirtió en nuestros ojos en casa para guiar a ese estudiante. Entonces fuimos construyendo una nueva realidad, y por lo tanto los tiempos, ¿sí?, de la escuela se vieron modificados. Nos capacitamos, hicimos miles de cursos, de webinar, y hay autores como Francesco Tonucci que habla de una crisis como oportunidad. Yo al principio decía que a los que por ahí somos fans de las TIC dijimos, bueno, mira, ahora puedo utilizar todo lo que fui aprendiendo a lo largo de los años. Entonces fuimos desarrollando diferentes roles. A mí me gusta decir que fuimos un poco como Forrest Gump en la película, ¿no? De que fuimos por ahí remixando actividades, fuimos youtubers, fuimos hackers también, buscando algunas cosas que íbamos encontrando, pero siempre las fuimos adaptando, las fuimos repensando en un contexto y sobre todo teniendo en cuenta a nuestros alumnos. Y de esa manera nos fuimos redescubriendo. Hicimos cosas que nosotros mismos no éramos capaces o no pensábamos que éramos capaces de hacerlo, y que lo hicimos. Creo que ninguno de nosotros nos íbamos a imaginar estar dando la clase por Zoom, y de repente nos adaptamos, empezamos a armar. Ahí volví, ¿me escuchan otra vez? Parece que me habían silenciado. ¿Alguien me puede contestar? Sí, se escucha. Bien, ¿en qué parte no me escucharon? No, yo te escuché siempre. Ok. Nunca se cortó. Fue un Buenísimo. segundito, fue un Bien. segundito el corte. Gracias, Pame. Entonces yo decía, ¿no?, que nos fuimos redescubriendo y fuimos capaces de hacer un montón de cosas que nosotros, sí, Maite, David. perdón, se va a cortar porque ya están las 40. Si quieren salimos y volvimos a entrar. Perfecto. Retomamos entonces.